En verdad, Él es digno de toda honra y toda la gloria. Y yo creo ahorita en este servicio hemos dadole al Señor lo que Él merece, aunque nunca es adecuado, pero lo hacemos de todo corazón. Estamos contentos por la hermana Ángeles que se encuentra nuevamente con nosotros, ¿verdad? Había estado fuera, pero gracias a Dios que está aquí con su familia. Y no sé si es una amiga, bienvenida también con nosotros. Aleluya. Amén. Estaremos leyendo la palabra de Dios y estaremos hablando en Jueces, el capítulo 7, versículo 2. Jueces, capítulo 7, versículo 2. We will be reading in Judges, chapter 7, verse 2. Cuando todo está en contra de ti, when the odds are against you. Vamos a ver cómo Dios en una forma maravillosa siempre ayudó a su pueblo, a Israel. Y a la vez ahora en el Nuevo Testamento nosotros somos el pueblo de Dios y cómo nos ha ayudado y cómo nos va a seguir ayudando. Amén, aleluya. Jueces 7:2 dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo dé a los madianitas en su mano, porque no se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Judges 7:2. The Lord said to Gideon, you have too many men. I cannot deliver Midian into their hands, or Israel will boast against me, saying, my own strength has saved me. Oremos. Ya como menos de 2 meses vamos a festejar nuestro primer año de aniversario de haber abierto esta iglesia. Amén, hermanos. Y pues aún así, cada vez que me paro aquí estoy nervioso. Pero desde que yo acepté al Señor y tomé parte en su servicio y aún después como pastor, para mí es algo tan especial, tan delicado, ¿verdad que sí, hermanos? Algo que debemos tener seriamente en nuestra mente y por eso es que muchas veces nos ponemos nerviosos. Sí se prepara uno, pero luego al momento pues lo humano entra, pero Dios es con nosotros y ¿quién contra nosotros? ¿Nunca se ha sentido usted entre una roca y un lugar duro? Que parece que no hay salida, que todo está en contra, que pasó esto y luego viene lo otro, y ni se ha acabado aquello y ya entra otra cosa. Vemos que la vida es estrés, ¿verdad? Cada día, cada momento que nosotros vivimos. Y aunque parezca imposible la situación en la cual estamos, aunque parezca que no vamos a vencer, sabemos que nada es demasiado grande para nuestro Dios. Amén. No hay cosa que Él no pueda hacer. Dice la palabra de Dios que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Por cierto, si pudiéramos pasar todo lo que venga a nosotros y la hiciéramos bien, no tuviéramos que clamar al Señor, dijéramos, yo lo hice, yo pude vencer. Bueno, entonces, ¿para qué necesitamos a Dios? Pero vemos que Dios a través de los problemas, la lucha, las situaciones en la vida, Él nos quiere enseñar una lección, algo que muchos de nosotros hemos aprendido a través de nuestro caminar con el Señor, que debemos de depender en Dios y no en nosotros mismos. Depender en Dios y no nosotros en nosotros mismos. Gracias a Dios porque nos da la fuerza. Have you ever found yourself between a rock and a hard place? At first I didn't understand what that meant, but then I started understanding that hard rock struggles in life. And then another one comes and we're stuck in the middle. And it seems like there's no outlet, like if there's no solution, like if we cannot conquer that.
But we see that through all those situations, nothing is too great for God. Nothing is impossible for God. His word says that what is impossible for man is possible for God. And we've experienced that. What if we were able to resist in all temptation, conquer everything without calling on God? If we could boast that we can say, man, I was able to do that. Then why would we need God? What would be the the reason of God being in our hearts, of God promising to help us, of being there for us? Why would we need Him? But we see that He lets us go through different things so that we can learn a lesson, that we must depend on God, that we must not depend on ourselves. If we depend on ourselves, in reality, like I said, we don't need of God. But I think that in everything, no matter what, even sometimes it's something small, we cannot overcome it. But with God's help, we can overcome that. And that's what God wants us to know in our lives, that we need Him. We need Him every day in our lives. Vamos a hablar de Gedeón. Yo creo todos han oído de Gedeón. Amén. Unos no, ¿verdad? Pero aquí vamos a hablar de Gedeón. ¿Quién era Gedeón? Primeramente, vamos a recordar que era en el tiempo de Israel, en un tiempo cuando no había reyes, donde no había profetas de parte del Señor. Dice la Biblia que cada quien hacía conforme pensaba bien. Entonces era un trastorno. Y vemos que muchas ocasiones el pueblo de Dios se olvidaba de Dios y empezaba a adorar otros dioses y se alejaba de Dios. Pero Dios, quien amaba al pueblo de Israel, siempre ponía obstáculos para que regresaran y muchas veces traía castigo. Recuerden, el Día de los Padres hablábamos de que Dios ama y por eso castiga a sus hijos. Vemos, ¿verdad?, que Dios mandaba una guerra o traía una acción en contra de ellos para que ellos recapacitaran y pensaran y los conquistaban. Pero luego Israel se arrepentía y es cuando Dios levantaba un juez. Hubo en ese periodo como algunos 15 jueces que Dios levantó en diferentes ocasiones. Quizá uno que ustedes recuerden era Samson. ¿Cuántos se acuerdan de Samson? Era uno de los jueces. El trabajo de ese juez era levantarse y con la ayuda del pueblo, o a veces Dios le daba la fuerza sobrenatural para conquistar a aquel enemigo, para que el pueblo estuviera en libertad y otra vez se regresaran a servir al Señor. Y es como vemos el pueblo de Israel en esta ocasión. Había un pueblo, los madianitas, que venían en contra de ellos. Entonces Dios levantó a Gedeón. Gedeón se sentía incapaz. Yo creo que es el sentir que cada uno debemos de tener, aun cuando, o especialmente cuando estamos trabajando por el Señor, que tenemos algo que tenemos que hacer para el Señor, sentirnos incapacitados para hacer aquello. ¿Por qué? Porque luego nos vamos a humillar ante la presencia del Señor. Y vemos que Gedeón, como digo, se sentía inadecuado, pero obedeció a Dios y levantó un ejército entre el pueblo de Israel, 32,000 soldados. ¿Se oye como mucho? Not really, ¿verdad? Realmente no. Porque se imagina aquella nación que venía con miles de soldados e Israel nada más 32. ¿Y saben qué dijo Dios? Son muchos. Dile a los que tengan miedo, los que se quieran ir al hogar, que se vayan, se pueden ir a la casa. ¿Y sabe cuántos quedaron? Quedaron solamente 10,000 soldados. De 32 a 10,000. Salir a la guerra. Los soldados de seguro estaban, ¿qué tiene Dios? Si con 32, ahora con 10, no vamos a poder, ¿cómo le haremos? Nos van a derrotar, nos van a destruir, no podremos conquistarlos. ¿Y saben qué dijo Dios? Son muchos todavía.
Es como si dijéramos, ¿verdad? Aquí este pueblo tiene que levantar $5,000. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Dios. Si es que empiecen a buscar en sus bolsas. Dios todo puede. Cuando empezamos éramos 10. Y de esos 10, 4 familias se propusieron y dijeron, yo doy para la renta. Y levantamos 1,200. Y lo demás, a ver de dónde viene. Pues nos visitaban gentes. Y por internet nos mandaban hermanos que nos están viendo. Y cada mes, aquellos 6 meses, se pagaron a 1,400. Nada más un mes no se pudo. Nos faltaron $50. Pero luego alguien dijo, aquí están los 50 y se completó. Y ahora llegamos acá. Y acá estamos. ¿Saben cuánto es la renta aquí? Es más grande. Tenemos 24 horas de acceso al lugar. Allá teníamos 3 horas cada domingo. Y llevar todo y cargar todo y después quitarlo. Y entraba otra iglesia. Y pues luego el jefe nos culpaba a las 3 iglesias porque que el símbolo se había quebrado. Y pues no fue Rudy, no fuimos nosotros, ¿verdad? Pero nos echó la culpa y del depósito le quitó a todos, ¿verdad? Mucho trance, ¿verdad? Pero hermanos, acá llegamos 24 horas al día. Pudimos cambiar la hora y ahora tenemos estudio bíblico entre semana. Y este mes vamos a tener escuela bíblica de verano y vamos a tener un día de campamento. ¿Y de dónde va a salir el dinero? Dios proveerá. Y como provee por medio de sus hijos, los hermanos que están en línea también. La noche que estábamos, el miércoles estábamos hablando, la hermana Susie, la encargada de escuelita de verano, y pues nos empezó a enseñar la clase y todo. Ay, hermano, salí tan animado de allí que hasta dije, tenga $50, ¿verdad? Bien bonito, hermano, va a estar bien bonito. ¿Y sabe qué va a ser el tema? No sé cómo se diga en español, pero va a ser superheroes. Superhéroes. Ese va a ser relacionando los héroes de caricaturas con el poder de Dios que no es igualable. Pero va a ser de mucha enseñanza. Y nosotros vamos a proveer aquello, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos queriendo que el reino de Dios se extienda, que crezca la iglesia. Empezamos con 10 y a veces nada más yo estaba solo en la congregación, o la hermana Elena o Janessa nos alternaban porque a veces allá estaban ellas ayudando. Pero seguimos. Llegamos acá y ya somos 30, 40, ¿verdad? Que nos reunimos en la casa del Señor. Pero ya está un poquito apretado. Hay que darle a Dios lugar para que nos bendiga con más almas. Amén, hermanos. Porque si nos limitamos aquí, el Señor no nos puede dar muchas almas, porque ¿dónde los van a poner? Y va a venir los del fuego, de incendios, y nos van a cerrar porque estamos mucha gente aquí. Entonces por eso tenemos una visión que Dios nos conceda otro lugar, y ya se está viendo, está vislumbrando. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios todopoderoso. Hermanos, tenemos que reaccionar o relacionar, ¿verdad?, la enseñanza bíblica con nuestra vida y ver que el poder de Dios en ellos es el mismo poder en nosotros. Aleluya, amén. Era juez, como dijimos, y quedaron con 300 después. Gideon, he was a judge over Israel. At that time, during Israel, there were not any more prophets from God. There were not kings yet. Later on, he established kings. But during that time, the Bible says that the Israelites did whatever they thought was right. Can you imagine? You know, some people, like nowadays, some people think abortion is right. And they're down in our apartment, we see them protesting.
and I feel like throwing a bomb. No. I pray for them that the Lord open their eyes, that they see that they were killed. They are killing or wanting to kill innocent beings that God created. Since the moment it's conceived, he is a human being. God already knows him. And one of the prophets said, since I was in the womb, you knew me. Vemos, ¿verdad? Que Israel estaba en esa condición. And when Israel was in that condition that do whatever you want, you do, whatever you think is right, we see that they would always stray from God. And they would end up prisoners under other nations. God would bring judgment over them. And this is the condition that Israel was right now in the time of Gideon. Gideon was raised up by God, called to do his work. The judges, what they would do is that they would free Israel with God's help and the nation's help. They would fight against the enemies, and God would forgive them, and also he would give them the victory so they could come back and they could serve him. Joshua felt inadequate. I think it's very important that we feel inadequate. Because sometimes if they ask us to do something, I remember one of my greatest mentor, Max Garcia. I remember a sermon he gave. He was talking about humbling us before God. And he said that one time there was a man in the congregation, one of the hermanos, and whenever the minister or a visitor was preaching, he'd always be, oh, yeah, I know that. Oh, I could do better. And, he was just, all on fire that he could do it. So one day, they gave him the privilege to bring a sermon. And he walked up there. Is that how you walk when you're conceited? I don't know. I hope not. And he walked up there, And then he said, hermanos, I have this sermon that God has given me. And I know it's going to be a blessing. And, on and on and on. And he read the scripture. And then he said, y'all may be seated. And then, blank. He forgot everything. He just closed his Bible and he walked off the stage. And you know what the brother said? He said, if he had walked up the way he walked down, he would have walked down the way he walked up. We cannot depend on ourselves. That's the lesson that God is trying to show us. Israel, they had these 32,000 soldiers that were ready to fight against the enemy, which in reality was not anything. Because the other nation had thousands and thousands that were going to come or that were coming against Israel. But even then, God told him, 32,000 are too many. Too many. What are we going to do? And the Lord said, tell the ones that are scared, that want to leave, to go home. And we see that only 10,000 stayed. Wow. From 32 to 10,000. How are we going to do it? I bet you even Gideon, was over there, oh, Lord, what are you getting into? Or what are you getting me into? But the Lord told him, 10,000, they're too many. Take them to the river. And there, when they're at the river, see how they drink the water. If they lay down and drink like a dog, send them home. But if they come down and they bring the water to their mouths, keep those there. They will go fight. And you know how many were left? 300. I've heard of a movie that's called The 300. I don't know if it was Spartacus or Greeks or I don't know what. But when I heard that, I said, they got that from the Bible. They copied the Bible. That's what they do. They copy the Bible and they twist it and they make it a love story and this and that. And then, the passion. There was no Satan walking around. I got scared. I didn't even finish watching it. But we see the Lord said, these 300, I will give them the victory. 120 million. 120 millones. ¿Qué es ese número? Es el número de los enemigos que venían en contra de ellos. Y ellos con 300. Era el número imposible de conquistar.
¿Cómo le iban a hacer? Pero recuerden que Dios, cuando algo era así de grandioso en contra de Él, Él usaba formas, diferentes maneras milagrosas para librar el pueblo de Israel. Y vemos que así los va a librar. Exactamente, no podían. Era imposible para el hombre, era imposible para Dios, era posible. Y la lección que Dios le quería enseñar a este pueblo, que no eran ellos. Porque dijo, si ganan ellos por sus soldados que tienen, se van a dar el crédito a ellos mismos y se van a olvidar de mí. Y vemos que así es el humano, así es la humanidad. Pero vemos que ellos tenían que aprender que con 300 hombres Dios les dio la victoria. Dios los hizo triunfantes. ¿Y por qué? Porque la gente estaba dependiendo de Él. Esa es la lección que Dios quiere que aprendamos, de depender en Dios, no depender en nosotros mismos. Esperamos, ¿verdad?, la victoria de parte del Señor. 120 million. That was the number of the enemy. 120 million against 300. That was impossible to win. If with 32,000 it was impossible, now with 300 it is impossible. And we see that that's exactly what God wanted them to see, so that they could understand, that they can realize that it wasn't their might, it wasn't their strength, it was the power of God. It was like David told the giant Goliath. He told him, I come to you in the name of Jehovah, in the name of God. And we see that God gave him the victory. And we're going to see how God gave these people their victory also. La victoria. Miren, se habían juntado otras naciones con los madianitas, los de Amalek y todos los orientales. ¿Se imaginan? El valle, dice la Biblia, parecían langostas, que ni se podía contar, eran tantos. Y vemos que de donde seguro ya habían mandado espías y veían cuántos eran y trajeron el reporte y dijeron, no podemos, mira, ni podemos contarlos, parecen hormigas, parecen la arena del mar, es imposible. Y Dios se fijó en Gedeón y le dijo, mira, si tienes miedo, métete en el campo de los enemigos ocultamente, que no te vean. Y vas a escuchar uno que está hablando. Y es lo que hizo Gedeón, entró al campamento. No lo vieron y pudo acercarse a tal grado que podía escuchar lo que estaba hablando uno a otro. Dijo, yo tuve un sueño. En este sueño era una cebada de pan, una rueda que fue rodando y tumbó las carpas del enemigo de nosotros. Y el otro dijo, eso es nada más la mano de Dios. Y vemos que Gedeón se fue de ahí, ¿verdad? Y le dijo al pueblo, vamos a conquistar. Dios nos ha entregado el enemigo en nuestras manos. Y agarraron ánimo y agarraron fuerza. Y esos 300 obedecieron lo que Gedeón les dijo que hicieran. Se dividieron en 3 escuadrones. ¿Cuántos en cada escuadrón? Si son 300. 100. Y se dividieron, cada quien iba a entrar por otra parte. ¿Y saben qué armas iban a llevar? Ametralladoras. No, todavía no las inventaban en aquel tiempo. Llevaban bocinas. Bocinas y cántaros. Jarros vacíos. Con esto vamos a pelear. O sea, como Goliat no se pudo poner la armadura de aquel o de los soldados para ir en contra del gigante.
Y vemos, ¿verdad? Como Gedeón les dijo, y cuando entren van a ser como yo hago, van a tocar la trompeta, van a quebrar aquel jarrón y luego van a gritar por Jehová y Gedeón. Pero no iban a gritar por Jehová y Gedeón. No, el enemigo se tenía que asustar. Tenían que creer que era un ejército grande. Y vemos que cuando llegaron y luego Gedeón dio el aviso, todos salieron y gritaron con voz fuerte, tocando trompeta y quebrando aquellos jarros y gritando por Jehová y Gedeón. Aquella gente, aquellos enemigos empezaron a asustarse, corrieron, y Dios hizo que se voltearan las espadas unos a otros, se estaban matando, y los demás los persiguieron. Vinieron los demás de Israel y conquistaron aquel pueblo. ¿Cómo les iba a dar victoria? Nada más Dios puede pensar y saber cómo me ayudará en mi problema que tengo, en mi necesidad. A mí me gusta, ¿verdad? Y pues soy soñador, yo creo, porque ahí estoy, Señor, mira, así y así y así quiero que haga, y lo a este tiempo y lo digo, no, hombre, es un mugrero, mejor lo dejo en las manos de Dios. En realidad, cuando nosotros tratamos, tenemos que depender en el Señor. Por Jehová y Gedeón, the victory. The Amalekites and all the Orientals joined the Midianites against Israel. Surely Israel had sent their spies to see the enemy. The enemy was in a valley and you couldn't count them. There were so many. I mean, even if you could count to 1,000, but you couldn't, they were so packed in. They were there in their camps and everything. There were so many that had come against Israel. And we see that they come back and they tell Gideon, there's no way, it's impossible. And Gideon was also struggling with his faith. But then God told him, you know what, sneak into the camp of the enemy. Don't let them see you. Sneak in and listen to what one soldier is telling another one. So he was able to get in there. They didn't see him. He was able to get close enough so that he could hear two soldiers talking. And one of them was saying, I had a dream last night. And I dreamt that this big, like wheel-shaped bread came down rolling the hill, and it started knocking the tents of our soldiers. And the other soldier told him, that is nothing more. That has to be the hand of God that has given him victory over us. And when he went back to the camp, he told them, look, I had this dream. God showed me this. He has promised to give us, to conquer those enemies. He will give them to us. All we have to do is obey what he tells us to do. So Israel divided them into 3 squadrons, 100 each, and they were supposed to come in from different angles. And their weapons were going to be trumpets and jars, empty jars. And that's all they had. But then after they did, when they came in and they blew their trumpets and they also broke those jars, and then they screamed for God, for Jehovah, for the Lord, and for Gideon. And those people, those soldiers were so shaken up with surprise that they didn't know what was going on. They started fleeing, and then God made them turn their swords one against each other. They were killing each other, and the rest fled. But then the other Israelites came and they destroyed, they conquered. How was God going to give them victory? We have no idea, but we see that God was doing it all, and we see that it was just the Lord helping them through all that struggle. He gave them victory. Conclusión. Ya se va a poner bueno, ya se va a acabar. Quiero hablar nomás recordar cómo Dios halló a Israel. Como dice ahí, las victorias que Dios le dio a Israel en aquellos tiempos, los leemos en la Biblia. Pero luego también hay récord
de las victorias que Dios le ha dado a Israel en los tiempos modernos. Sencillamente que Israel exista es un milagro. Vemos que después de que fueron esparcidos, si recuerdan bien, vino aquel holocausto donde los judíos tuvieron que huir por todas partes del mundo porque los querían matar, tantos miles que mataron. Y una gente dice que no existió aquello, pero hay récord, ¿verdad? De cómo mataron, torturaron a tantos judíos y tuvieron que huir, ¿verdad? Y estaban esparcidos por todo el mundo. Pero luego un milagro sucede. En 1948 se une Israel y se levanta como una nación, levanta su bandera. Es una profecía de Dios que se está cumpliendo, que de todas partes del mundo iba a traer a Israel, que una vez más formara su nación. Y vemos que Israel levantó la bandera. Pero luego las naciones árabes alrededor de ellos, 12 horas después de que ellos declararon su nación, vinieron en contra de ellos. Israel tenía 3,000 soldados, incluyendo mujeres. Sí, hay mujeres que están muy bien, ¿verdad? Pero 3,000. Pocas armas, ¿verdad? Munición menos. ¿Cómo le iban a hacer? Pero otra vez confiando en Dios. Dice un historiano que existen muchos récords de milagros que Dios obró en esa ocasión para librar al pueblo de Israel, y vemos que Dios les dio la victoria y hasta hoy en día está establecida la nación de Israel. Y en el tiempo del presidente Trump, él reconoció a Israel como a la nación de Israel, algo que muchos no estaban de acuerdo con eso, pero es la palabra de Dios cumpliéndose. Y vemos, ¿verdad? Que ¿cuántos oyeron? Porque no creo que la pasaron. Yo recuerdo la guerra de 6 días de Israel en los 67, que otra vez vemos que se levantaron árabes y otras naciones en contra de Israel. Pero como digo, hay milagros escritos. Nos dice, ¿verdad?, que un comandante de los egipcios que tenía bajo de él un mando de enorme cantidad de tanques. Dice que él se rindió a Israel porque lo que vio se llama, si lo digo bien, un espejismo, un mirage. Y lo que él vio en vez de 12 tanques de Israel, fueron cientos de tanques del pueblo de Israel. Fue Dios que obró otra vez y se entregó, y perdieron toda esa gran cantidad de enemigos. Hubo una otra ocasión que después del tercer día, las fuerzas de Jordán vieron que llegaban unos tanques, una buena cantidad de tanques. Se les había mandado un mensaje que los de Irak iban a mandar ayuda, iban a mandar soldados y tanques. Cuando vieron aquellos tanques, ¿verdad?, se gozaron porque ahí venía la ayuda que estaban esperando. Pero en tanta confusión, a quien permitieron entrar a los tanques de Israel, la mano de Dios una vez más. Me acuerdo, había una hermana que se llama Ten Boom, no me acuerdo su nombre, pero ella pasaba Biblias a lugares donde no se permitían las Biblias. Y una vez llevaba la cajuela llena de Biblias y la pararon. Dijo: Señor, cierra los ojos de aquellos que están vigilando, que no vean las Biblias. Qué milagro pedir. Pero aquellos soldados fueron y abrieron y no vieron nada. Y pasó la hermana con todas las Biblias. No mintió nada, pero fue la mano de Dios.
Vemos que Dios usa formas milagrosas para ayudar al pueblo de Israel. Recuerdo, había en tiempo atrás, yo creo que no existe un canal que enseñaba against all odds, contra toda oposición. Y fueron historias que ellos recogieron de milagros, de cómo Dios ayudó y libró al pueblo de Israel en aquella guerra. En una ocasión había como 20 soldados y venía el enemigo, tenían como 150. De seguro estos iban a morir y ya estaban preparados. Y cuando vino aquel ejército en contra de ellos, de repente aquel enemigo se detuvo. Se quedaron así y se voltearon y corrieron. Y aquellos israelitas no supieron qué había pasado. Después de la guerra, uno de aquellos israelitos estaba en un como restaurante y de esos antiguos, ¿verdad? Donde la gente platicaba y todo. Y uno que él conocía, o sea, por su aspecto de raza enemiga en contra de Israel, estaba platicando que en una ocasión que venían 150 y había nomás como 20 israelitas, dicen, y íbamos ya para destruir, matarlos porque no podían, dice, pero de repente vimos que detrás de aquellos 20 había un ejército grande de enemigos y volteamos y corrimos. La mano de Dios una vez más. ¿Cómo nos librará el Señor de nuestra necesidad, de nuestro problema, de aquella congoja que tengamos? No sabemos, pero Dios abrirá las manos y hará manera, habrá forma de librar a su pueblo de aquello que viene en contra de ellos. The ending. God has given or gave Israel many victories in biblical times. We have them in the Bible. But God has given them victories in modern times. And I was mentioning Israel was scattered through all the world. They had been persecuted. And then the Holocaust, where they were killing thousands and thousands of Jews, they had to flee. And for thousands of years, the Israelites were not together. Since those times back, they had to abandon their nation and they had to flee for their lives. And we see that they were all over the world. That's why you see Jews everywhere. But then in 1948, the Israelites united. And they became a nation once again. They raised their flag above Israel and they announced their freedom. And we see that 12 hours after that, the Arab nations came against them. Israel had only 3,000 soldiers, including women, and had very little ammunition. But we see that no matter what the odds are, God is there, and He gave them the victory. And they lasted. They have lasted up to now as a nation. There was a war. It's called the 6-Day War, 1967. Again, the Arab nations and other nations came against them. In this occasion, this Egyptian commander, he had a fleet of tanks under him. And he turned himself in. He gave control of the Israelites of all of those tanks. Why? Because he saw not 12 tanks coming towards them. They saw hundreds and hundreds of tanks, but that was only a mirage that God had sent, and they were able to have that victory in that part. And then on the third day, the Jordanians, they received a message from Iraq that they were going to send them tanks and soldiers. And when they saw those tanks coming, they said, "Oh, there comes our help. There come the Iraqis." And they let them in. But in all the confusion, who they let in? They let in the Israelites. And they were able to come in and destroy. There's another story, and these are true stories, that there were about 20 soldiers, Israeli soldiers, and the enemy were about 120.
and they were coming against Israel. And these Jews, they thought we are going to die, and they were prepared to die. They were willing to die for their freedom, and they were there ready to fight. And as the enemy came closer, suddenly all the soldiers stopped, and then they turned around and they fled. These 20 Israelites didn't know what was going on. A few years later, one of these Israelites is in this restaurant, and there's this man. He has a lot of people listening to him, and he's telling them of an experience he had as a soldier. He said, one time we were going against just 20 Jews. And then we were about 150, and we started getting closer. But then when we got close, we stopped because it wasn't only 20. We saw there was a legion of soldiers behind them. So we took off and we left. And the other soldier came and he told him, you know what? I was one of those Jewish soldiers, and I didn't know what was going on. But it was the hand of God. The hand of God that helped us come through that victoriously. ¿Qué será su necesidad que usted está pasando? Muchas veces hay problemas en el hogar, en el trabajo, con amigos, con vecinos, en la escuela. Problemas vienen a nuestra vida y quizá usted no sabe cómo le saldrán las cosas, pero recuerde que el Dios de Israel es el Dios de nosotros. Dice el Señor, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Hermanos, tenemos que llevar nuestra carga al Señor. Ezequías era rey de Israel y venían los enemigos contra él y le mandaron cartas. ¿A poco crees que tu Dios te va a librar? Mira como hicimos aquí a nación. Tu Dios no puede. Le mandaron cartas. ¿Y qué hizo Ezequías? Agarró las cartas, se fue al templo y las pone delante de Dios y le dice, Dios, mira mi necesidad. Y vemos como Dios libró a aquel pueblo de Sennacherib, el rey malvado. ¿Cómo lo hará? Solo Dios sabe, pero hay que confiar que el Señor lo hará. What's your need today? What are you going through? Maybe it's something that nobody else knows. Maybe you can't even pronounce it. You can't say it, tell anybody. It's your personal need, and you don't want anybody to know. And you feel, how will I overcome this? Well, remember that the God of Israel is our God today, no matter what your need. I remember when I was in Colorado, sometimes I toss on the sofa because I had given my mom the bedroom. She had moved into with me. A cousin had lent me a house. There was no casa pastoral in the church. There's times I toss and turn. 2 car payments, 800 and something. The insurance plus other bills. Oh, verdad. But I'd say, Lord, I come before you. You know my need. I don't know how you're going to do it, but you're going to do it. And God uses different ways to help us through those needs. And He brought me through. And that's why I can be here today, trusting in the Lord, taking that step, leaving where I was and opening a new church. I never thought it could be. But God put it in my heart and put it in my son's heart. And we, in the name of Jesus, we came forward. Another month or two, a month and a half or two, and it'll be a year. Is God powerful? He is powerful. No matter what our needs, the Lord is here. Bring your burden to the Lord. The Bible says we should cast our burden upon Him, and He will not abandon us. Puestos de pie. Quizás solo usted sabe su necesidad, pero recuerde, Dios conoce todo, Dios sabe todo, y Él solamente está esperando que nosotros llevemos aquella carga. ¿Cómo lo hará? No sabemos.
quizá no nos apoyará luego, pero nos dará la paciencia que necesitamos para soportar, para mantenernos en Él. Y Él va a ir abriendo las puertas. ¿Cómo lo hará? Como digo, solo Dios sabe. Pero que tenemos que tener nuestra confianza recordando el Dios de Israel es nuestro Dios, el Todopoderoso. Oremos.